Continuamos con La Noche. Seguimos en el programa La Noche. Hoy nuestro tema, los abusos, secuestros, crímenes a los que tienen que ser sometidos y de los que son víctimas miles de inmigrantes centroamericanos que atraviesan México en su intento por cumplir su sueño americano en los Estados Unidos. Marco Castillo, coordinador de la Asamblea Popular de Familias Migrantes. Hablábamos hace algunos minutos de la iniciativa de un grupo de madres de hacer una caravana en búsqueda de sus hijos y también de reunirse con las autoridades para obtener una respuesta. Si ya ha habido otros casos, recordemos el del poeta Javier Sicilia, que organizó una marcha por la paz, por la dignidad tras la muerte de su hijo, una huelga de hambre que también fue organizada recientemente, todos pidiendo exactamente lo mismo, pero hasta ahora no parece haber una acción concreta. ¿Se podrá frenar esta tragedia? Bueno, eso es lo que nosotros buscamos denunciar y exigir todos los días. Ese es el trabajo que hacemos. Hasta ahora, por supuesto, que el gobierno sigue negando que la desaparición en cualquiera de sus acepciones existe en nuestro país como un grave problema, cuando en realidad lo es. Y bueno, pues mientras Estados Unidos sigue imponiendo su agenda de seguridad sobre de nuestro país, y mientras nuestro país siga rehusando a poner al ser humano en el centro del ejercicio de su quehacer, y mientras la sociedad no se siga organizando o no se organice para la denuncia, seguiremos ahondando esta crisis humanitaria que pesa sobre no solo los migrantes, sino sobre la población mexicana. Ahora, señor Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México, puede que el gobierno tenga muy buenas intenciones de iniciar las investigaciones, de ordenar a las autoridades que pongan control en la frontera, pero justamente muchos de los policías, de los militares, están involucrados o han sido corrompidos por estos grupos de narcotráfico o estos grupos de tráfico de personas. ¿Cómo hacer frente a esta situación? Para empezar, como ya decíamos antes, con un cambio en la política de seguridad. Vemos que en México en los últimos años se ha desplegado al ejército para realizar labores de seguridad y esto no ha servido para traer más seguridad al país, no ha servido para traer más justicia, sino que esto ha ido unido de un aumento de las violaciones de derechos humanos y de la violencia en el país. Creemos que es fundamental que se ponga una fecha a la salida del ejército de las calles y se establezca de qué manera, unido a esta salida del ejército de las calles, se va a garantizar que la policía civil, que las distintas policías cumplen efectivamente con su función. Ese es uno de los elementos. Otro es claramente el de potenciar las tareas de investigación, realizar investigaciones científicas adecuadas. Antes nos hablaba Marta de que no había registros de ADN en México. Y también nos lo comentaba el padre Solalinde. Y eso es cierto, no existe una investigación científica adecuada, cruzando bases de datos, cruzando información. Lo que nos dicen muchas madres de desaparecidos es: están buscando a mis hijos moviendo papeles y no haciendo una verdadera investigación de campo. Muchas familias de personas desaparecidas en México, migrantes o no, han logrado saber dónde fue secuestrado o secuestrada su hijo o hija. ¿Quiénes fueron las personas responsables? Y sin embargo, con toda esa información las autoridades no actúan, no hacen nada. Por eso necesitamos que haya realmente un involucramiento de las autoridades, contar con las familias, con la información que las familias aportan, pero también realizar su propio trabajo. No puede ser que las autoridades continúen mirando hacia otro lado, dejando que sean las familias quienes corren el riesgo de ir a zonas controladas por grupos criminales o por autoridades corruptas, realizar la investigación, ubicar a las personas responsables, decírselo a las autoridades federales y que nunca pase nada. Y lo único que sucede en muchas ocasiones es que las propias familias, las propias madres, padres, hermanos y hermanas terminan siendo amenazados o incluso asesinados por buscar a sus hijos o hijas. Esto tiene que cambiar y para eso lo que debería de hacer el Estado mexicano es lo que vemos que sucede en otros muchos países del mundo: cumplir con su obligación de investigar adecuadamente, de llevar a las personas responsables ante la justicia, de poner fin a la impunidad, de construir buenos casos para llevarlos ante los tribunales. Todo esto está ausente en la actual política mexicana. Muchas gracias en Ciudad de México, señor Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional, por habernos acompañado en el programa La Noche.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y termino también en la capital mexicana con Marco Castillo, coordinador de la Asamblea Popular de Familias Migrantes. ¿Es esta una realidad? Procuradores, policías, fiscales que están mirando simplemente para otro lado, negligentes ante la realidad que ustedes denuncian día a día. Bueno, en general nuestro país todavía se resiste a aceptar que es un país de migrantes de tránsito, origen, destino, con una dinámica única que requiere una política pública estratégica. Y en este sentido, mientras nuestros funcionarios, nuestro Estado mexicano no reconozca esta realidad, sus funcionarios nunca van a estar sensibilizados, nunca van a tener este interés. Los migrantes son los últimos de la lista de los intereses de los funcionarios públicos y son los más vulnerables de los vulnerables. Necesitamos un cambio de paradigma en la manera de mirar a Latinoamérica, a los latinoamericanos y a los migrantes, porque todo lo que estamos haciendo en nuestro territorio cada día ahonda más una fosa en la que podemos caber todos los mexicanos, pues. Entonces es urgente hacer un cambio de paradigma. Señor Marco Castillo, coordinador de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, muchas gracias por habernos atendido desde México. Gracias a ustedes por la invitación. Y a todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter, @ntn24, a @segurizatintn24 o a @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.